Bueno, a mí me toca hablar un poco del contexto, ¿no? Lo que pasaba en el país allá por el año 67, cuando comienza esta aventura de Hidronor y el Chocón, para después darle paso a Mario que hable puntualmente de las cuestiones que tienen que ver con el Chocón, locales, eh, una historia muy fuerte, muy potente, el Choconazo y todo eso, pero me parece interesante hablar de en qué contexto se da esto, ¿no? Era un proyecto que se venía trabajando de hacía muchísimo tiempo, de principios de siglo, ¿no? Por el tema de los desbordes de los ríos, pero también con la idea de aprovechamiento hidroeléctrico del asunto. Y hubo un impulso, unos proyectos, después vas a hablar vos seguramente más en profundidad, ¿no? Pero allá por el año 38, y después Perón lo retoma, lo retoma un poco Frondizi, hasta que finalmente durante la dictadura de Onganía, en 1967, se crea Hidronor, ¿no? Y ahí comienza entonces esta historia del Chocón, en un contexto muy particular. El gobierno de Onganía era un gobierno, una dictadura cívico-militar que puso fin al gobierno del doctor Ilia y que vino con una serie de planteos muy típicos de las dictaduras que sufrimos en Argentina, un cambio de modelo, con un ministro de Economía como Adalbert Krieger Bacena, que venía a contener un poco los reclamos salariales, hizo una devaluación que evidentemente, como suele ocurrir, perjudicó a los sectores populares, a los pequeños productores, a los trabajadores. Y un elemento muy importante para entender el contexto era que había en aquel momento una crisis del sindicalismo que estaba dividido frente a la asunción de Onganía entre un sindicalismo colaboracionista, que era el llamado bandorismo, digamos, ¿no? Los sectores que colaboran en principio con la dictadura, y los sectores que se oponen, que son los que van a llevar adelante el Choconazo, por ejemplo, que son los sectores, la CGT y los argentinos, ¿no? Aquella CGT de Ongaro, que se opone a la dictadura de Onganía, ¿no? En un contexto muy difícil, de mucha represión, en un contexto mundial también altamente interesante. Estamos hablando de mediados de los 60, el mundo convulsionado, ¿eh? Y es en ese contexto entonces que Onganía instala una dictadura con un carácter regresivo, una idea de volver un poco a la Edad Media, en un momento muy inoportuno, ¿no? Porque estaba la juventud en plena ebullición, el hipismo, ¿no? Luego vendrá el Mayo francés, etcétera, y Onganía quería poner todo en caja y incluso lanzar una campaña moralizante, ¿no? Con la brigada moralizadora que se ocupaba del largo de las faldas de las chicas, del largo del pelo de los chicos, como bien cuenta la Marcha de la Bronca de Pedro y Pablo, ¿no? Una canción justamente de aquel contexto. Es la época también del surgimiento del rock nacional, fíjense cuántas cosas pasan en aquellos años del 66-67, ¿no? Justamente contra este modelo de Onganía que adopta algo que pasaba a nivel hemisférico, a nivel regional, que era la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Esta idea de que el enemigo era un enemigo interno, que el enemigo eran los trabajadores, el ama de casa, el estudiante, todo aquel que no se conformara a aceptar ese modelo dictatorial que se estaba imponiendo en Argentina. Un modelo también que iba transnacionalizando la economía, había cada vez más empresas extranjeras y menos empresas nacionales en ese contexto. Así que es un cambio de paradigma muy importante de lo que se venía, que el último año de ILI había sido un año de crecimiento muy importante del PBI, el PBI industrial particularmente, ¿no? Y también hay un reformateo ideológico importante. Pensemos que una de las primeras acciones del gobierno de Onganía es la noche de los bastones largos, ese ataque al saber argentino, a la universidad, ¿no? El ingreso de la policía armada a las universidades nacionales, con la idea de que esas casas de altos estudios estaban plagadas de marxistas, cosa que claramente no era cierta, porque fíjense ustedes que después de esta noche que ocurre el 29 de julio del 66, los profesores que son expulsados y aquellos que se van en disconformidad con esas políticas de Onganía, la mayoría van a trabajar a Estados Unidos, algunos a la NASA incluso, ¿no? Desmintiendo esta condición de comunistas que le asignaba el gobierno de Onganía, ¿no? En ese contexto. En un principio hay un desconcierto por bueno, esta nueva imposición de una nueva dictadura, pero bueno, el movimiento obrero se va organizando, el movimiento estudiantil también, después de este golpe durísimo que sufren. Ahí hay un punto interesante, ¿no? Y es que de alguna manera el movimiento estudiantil y el movimiento obrero van por carriles separados, pero al agredir tan fuertemente al ámbito intelectual y al ámbito estudiantil, Onganía también provoca un acercamiento por parte del movimiento estudiantil con el movimiento obrero, y esto va a ser un poco
el caldo de cultivo de lo que va a empezar a pasar a partir del año 68, 69, que son las grandes movilizaciones populares, ¿no? Es decir, es en este contexto entonces que se produce primero el Rosariazo, después el Cordobazo, que son grandes protestas nacionales donde se unen fundamentalmente obreros y estudiantes. Algunos lo comparan con el Mayo francés, pero yo creo que hay que hacer una distinción interesante. El Mayo francés fue fundamentalmente producido en mayo del 68, fue una protesta estudiantil con acompañamiento obrero, tardío, digamos, que era más bien un movimiento pequeño burgués, podemos decir, de la clase media, ¿no? Francesas, parisinas, puntualmente, de los estudiantes, mientras que el Cordobazo, por ejemplo, fue un movimiento de la clase obrera de Córdoba con acompañamiento estudiantil, ¿no? Digamos, aparte había ahí una cuestión muy interesante, y era que muchos trabajadores, muchos obreros de las fábricas Fiat, de las grandes fábricas de automotrices, la Renault y demás, eran también estudiantes, ¿no? Había como un ida y vuelta ahí, y por eso ese movimiento tuvo tanta potencia, con dirigentes como Agustín Tosco, René Salamanca y demás, ¿no? El Cordobazo inaugura un momento político que le empieza a poner fin a la dictadura de Onganía, empieza a marcarle la cancha, ¿no? Junto con el Rosariazo, y por eso que el nombre Choconazo tiene que ver con este contexto de movilizaciones, había estado el Rocazo, el Tucumanazo, ¿no? Es decir, explosiones populares contra esta dictadura que dejaba afuera a la gente de la política, estaba prohibida la participación política, la participación sindical, y por lo tanto los canales de expresión política naturalmente tenían que ser por otras vías, ¿no? Por vías un poco más violentas, en aquel contexto violento de aquella dictadura de Onganía, ¿no? Es en ese contexto, entonces estamos hablando de los años que van del 68 al 70, cuando se produce a fines del 69 el Choconazo, que es una respuesta, lo voy a dejar a Mario para que hable del tema, ¿no? Pero digo, el contexto es una respuesta a muchas injusticias que se estaban cometiendo con los trabajadores, malas condiciones de vida, ¿no? Que se habían repetido en otros lugares con mucha prepotencia, y que tenían el visto bueno, por supuesto, del gobierno, que era un gobierno muy represivo, un gobierno que evidentemente estaba muy atento a que no volvieran las protestas, y es en ese contexto entonces que se produce a fines del 69, un año tremendamente movido, ¿no? El año 69 es un año donde ya la dictadura de Onganía empieza a tambalear, ¿no? Y le quedarán pocos meses, como ustedes saben, va a caer Onganía personalmente en el 70, después del asesinato de Aramburu, y ahí vendrá el interregno de Leviston, ¿no? Otro integrante de la Junta que va a estar como ahí entre Onganía y Lanuse, ¿no? Administrando lo que quedaba de la llamada Revolución Argentina, ¿no? Porque Onganía le pone el nombre de Revolución Argentina a aquel proyecto burocrático autoritario, ¿no? Como decía O'Donnell, un modelo político muy particular, paternalista. Onganía pretendía quedarse en el poder 40 años, el pueblo argentino le va a decir que no, digamos, va a quedar en un 10%, ¿no? En apenas 4 años, los sueños de eternización del dictador Onganía. Y creo que es interesante entonces ver en qué contexto empieza la obra del Chocón, en qué contexto se produce el Choconazo, que es un hecho que sacude a todo el país, un hecho muy importante, que tiene que ver con el último remozón de estas puebladas que se venían dando a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Y que le pusieron coto a aquella dictadura eterna, aparentemente, de Onganía, que los hablaba como un padre, nos hablaba de qué teníamos que hacer, qué no teníamos que hacer. Recordemos que estaba la censura cinematográfica, ¿no? No podíamos ver las películas que queríamos y las películas estaban cortadas, ¿eh? Ese era el contexto de vida que teníamos, pero la sociedad argentina siempre fue una sociedad tremendamente dinámica, que siempre reaccionó frente a este tipo de cuestiones autoritarias, y no es casual que el rock nacional justamente nazca en este contexto, ¿no? En el contexto de la dictadura de Onganía. Ahí empieza este rock, en aquel momento llamado música progresiva, que empieza a decir cosas también de lo que estaba pasando en nuestro país. La juventud empieza a contestarle a este señor que venía a quedarse por 40 años, ¿no? Así que creo que es muy interesante hablar de este contexto tan particular que se dio en Argentina a fines de los 60, justamente en el momento que comienza la obra del siglo, ¿no? Una de las obras más importantes, que fue el Chocón, una obra con fines realmente muy interesantes, ¿no? Como
proveer de energía eléctrica a una parte, al 30%, ¿no? Del tendido eléctrico nacional, y además de solucionar algunos problemas que tenían que ver con las inundaciones en la región y demás. Así que, bueno, fue en ese contexto que se da entonces este inicio de las obras y este conflicto a nivel nacional que va a tener alcances nacionales, que va a ser el Choconazo.